Venga, pues vamos con más asuntos de la actualidad de esta semana. Nos centramos ahora en un asunto, yo creo que le interesa a todo el oyente que escucha este programa. Y bueno, un asunto muy de actualidad también, como es el de la incapacidad permanente. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿En qué consiste todo esto? Por lo que nos pueda pasar o por lo que podamos tener a nuestro alrededor, vamos a acudir siempre a especialistas. Y por eso estamos rodeados de los mejores. Nos acompañan dos de los profesionales de ON, equipo jurídico, ya lo saben, nuestro despacho, nuestro equipo de confianza aquí en la calle Federico Mendizábal. Con nosotros Manuel Espinosa. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Virgilio. Bienvenido otra vez más a la radio. Muchas gracias. También Aurora Pérez, abogada del equipo. Aurora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantadísima de estar aquí con vosotros. Bienvenida también. Acércate un poco más al micro, que te oigan bien en casa. Digo, tú repites ya estuviste por aquí hace un tiempo, así que encantado de nuevo de tenerte por aquí para explicarnos esto de la incapacidad permanente, que lo escuchamos muy a menudo, que lo tenemos a nuestro alrededor. Pero exactamente, ¿cómo lo definimos el término? Vamos a ver, la incapacidad permanente es la situación que sufre un trabajador que presenta unas reducciones anatómicas y funcionales graves que son susceptibles de ser determinadas de forma objetiva, que son previsiblemente definitivas y que disminuyan o anulen la capacidad laboral. ¿Por qué tienen que ser susceptibles de determinación objetiva? Pues tiene que haber un diagnóstico, tiene que haber un informe médico que las determine. Tienen que ser previsiblemente definitivas, puesto que si no, si se sobreentiende que puede haber una curación a corto plazo, estaríamos hablando de incapacidad temporal, no de incapacidad permanente, y tienen que sí o sí disminuir o anular esa capacidad laboral. Por lo tanto, está muy relacionada con el tema laboral, con el tema del trabajo. Las incapacidades permanentes tienen prestación todas. ¿A cuánto ascienden, Aurora? Bueno, vamos a ver, cuando a alguien se le reconoce una incapacidad permanente, esta situación conlleva sí o sí al reconocimiento de una pensión, de una prestación. Ahora bien, esa prestación no es la misma para toda incapacidad permanente, sino que depende del grado que se le reconozca al trabajador, ¿vale? Entonces aquí hablamos de diversos grados que voy a enumerar y voy a explicar de menor, o sea, el grado que menos incapacita al grado que más incapacita. Y así tendríamos en un primer lugar la incapacidad permanente en grado de parcial. Esta incapacidad ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal de la profesión, ¿vale? Y en este caso el trabajador puede continuar trabajando, lo único que no va o no se le puede exigir el rendimiento al 100%. ¿Qué beneficio tiene el trabajador en este caso? Pues la cuantía de esa prestación va a suponer una indemnización de 24 mensualidades, es una indemnización a tanto alzado y se le abona esa indemnización y el trabajador sigue desempeñando su trabajo. En cuanto al siguiente grado, estaríamos hablando de una incapacidad permanente total, ¿vale? Esta incapacidad supone que el trabajador no pueda desarrollar su trabajo habitual, pero sí otro tipo de trabajo. En este caso, la cuantía que percibe, la pensión que percibe el trabajador es el 55% de la base reguladora, que se incrementa cuando cumple 55 años a un 75%. Aquí hay que decir que si la causa de la incapacidad permanente es un accidente laboral, podemos incluso incrementar esa pensión, pero esto es otro tema en cuanto a unos incrementos que se reclaman directamente a la empresa. Por ese accidente. Por ese accidente, efectivamente. ¿Qué más grados hay? Si hablamos, el siguiente grado sería el de la incapacidad permanente en grado de absoluta. Esta incapacidad supone el incremento, una pensión del 100% de la base reguladora y el trabajador no podría trabajar en ningún trabajo. Y ya pasaríamos a la incapacidad permanente de gran invalidez. En este caso, el trabajador percibe su pensión de su prestación de incapacidad permanente y aparte un complemento
porque se sobreentiende que esta persona necesita ayuda para realizar las tareas cotidianas de su vida. Entonces se deriva ese complemento a la persona que le tenga que asistir. Hay también, Aurora, ligera confusión sobre cómo obtenemos esta incapacidad permanente, quién no la reconoce, a dónde debo acudir, cómo la solicito. Vamos a ver, para que se le reconozca a una persona una incapacidad permanente, digamos que existen dos vías. Sí o sí te la tiene que reconocer el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Ese es el órgano que te la reconoce. Ahora bien, se puede solicitar por el propio trabajador o se puede reconocer y solicitar a su vez por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Son ellos también los que pueden proponer a una persona para que se inicie ese procedimiento. ¿Quién nos la reconoce? La Seguridad Social decíamos, sí, pero hay distintos, puede ser como un proceso que yo inicio o alguien que me puede ayudar, un proceso administrativo efectivamente, judicial, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en muchas ocasiones a nuestros clientes le hemos iniciado el procedimiento. Este procedimiento se inicia en un primer momento, se aporta pues una serie de documentación que llega al el cliente, en este caso el interesado, es citado por el equipo de valoración de incapacidades. Entonces, una vez que es citado y una vez que el INS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, lo valora, dictan una resolución, ¿vale? Y ahora bien, aquí en este momento administrativo, tenemos que ver si esa resolución es favorable o no es favorable, o aunque sea favorable, podemos tratar de que sea más favorable todavía en cuanto al grado reconocido al trabajador. Entonces, en este caso, una vez que se dicta esa resolución, nosotros tenemos la posibilidad de interponer una reclamación previa a la vía judicial, ¿vale? También entra dentro de la fase administrativa, ¿vale? Entonces, volvemos a hacer una especie de recurso, una especie de alegaciones, donde volvemos a incidir en lo que nosotros queremos, que se le reconozca la incapacidad permanente a nuestro cliente. Y la Seguridad Social, en este caso, tiene que volver a resolver, que ya puede resolver en el mismo sentido en el que se resolvió en un primer momento, o puede en otro sentido darnos la razón. Si sigue resolviendo en el mismo sentido, es decir, desfavorable, ya tenemos nosotros la posibilidad de acudir a la vía judicial. A la vía judicial. Sí. ¿Qué requisitos tiene que tener la persona que sufra esta enfermedad, que sea grave, como decimos, para acceder a esta prestación? ¿Se necesitan una serie de requisitos? Sí, se necesita una serie de requisitos. En primer lugar, como he explicado antes, que la definición de la incapacidad permanente es que una persona tenga una reducción anatómica o funcionales graves. Entonces, lo principal, obviamente, es que esa persona tenga unas patologías, unas lesiones, un diagnóstico desfavorable. Pero tenemos que, como he comentado también, lo tenemos que poner en sintonía, digamos, con el trabajo, el desempeño de la actividad laboral, y luego aparte existen otros muchos requisitos como es el tiempo cotizado, ¿vale? Todo eso tenemos nosotros que estudiarlo detenidamente para ver qué es lo que le correspondería a nuestro cliente. Por lo tanto, Aurora, conveniente el asesoramiento con profesionales, en este caso con vosotros. Sí, efectivamente, nosotros recomendamos que cualquier persona que se encuentre en una situación así, que digamos que no pueda desarrollar su trabajo con el mínimo de exigencia, con el mínimo de eficacia que se exige, se asesore porque se le puede reconocer una incapacidad permanente, y en este caso pues que con profesionales en la materia y sobre todo con experiencia en este tipo de procedimientos. Tenéis casos, ¿no?, recientes, sí, además, que han salido muy bien. Sí, la verdad es que, nosotros estamos bastante especializados en este tema, tenemos muchísimos procedimientos abiertos y otros muchos que ya están cerrados, que ya tenemos resolución, y he de decir que verdaderamente nos sentimos muy orgullosos porque estamos teniendo bastante éxito en este tipo de procedimientos. ¿Con incapacidades de todo tipo?
O sea, judiciales, por ejemplo, Sí, administrativas, de todo, ¿no? Un poco de sí, todo. Sí, sí. Nosotros incluso lo hemos conseguido en la vía administrativa. Con alegaciones, como contaban, ¿no? Cuando todo pintaba negro. Cuando todo pintaba negro, a través de una reclamación previa, el INS nos ha dado la razón. También lo hemos conseguido en un primer momento. El INS ha reconocido la incapacidad. Incluso en ese caso, nosotros hemos reclamado un grado superior. Ya el INS no nos lo ha dado, pero nos lo ha dado la vía judicial, y luego directamente de pasar de no tener nada, porque el INS lo ha desestimado todo en un primer momento, a ir a la vía judicial y que nos lo reconocieran también. En algún caso, no sé si... Sí, bueno, te puedo poner... Por hacerlo cercano a la gente. Pues bueno, te puedo poner algún ejemplo. De los últimos que hemos tenido... De hecho, te puedo poner 3 ejemplos para que se vea las diferentes casuísticas y los diferentes escenarios de cómo ha contestado el INS. Un trabajador que desempeña trabajo de fuerza, de esfuerzo físico, pues iniciamos nosotros con él el procedimiento de incapacidad permanente. Lo fue citado por el equipo de valoración de incapacidades y entendió que esa enfermedad que él padecía no le ocasionaba ningún perjuicio para poder desempeñar su trabajo. Pusimos una reclamación previa a la vía judicial y se ratificó en lo que previamente había dicho. Y aquí ya nos fuimos a la vía judicial. Y esta sentencia es muy reciente y nos dio la razón, nos estimó la demanda y consideró que el actor estaba afecto a un grado de incapacidad total para su desarrollo habitual. Este trabajador tenía problemas de discopatías, lo habían intervenido quirúrgicamente con implantes en caderas, entonces esa enfermedad le ocasionaba que no podía desarrollar su trabajo habitual llevando a cabo esfuerzo físico. Como te comentaba, otro procedimiento, este se agotó en la vía administrativa, pero también es muy llamativo porque esta clienta tenía problemas de visión. También le iniciamos el procedimiento nosotros, presentamos la solicitud de incapacidad permanente, fue citada por el equipo de valoración de incapacidades y no le reconocieron la incapacidad en ningún grado. Entonces hicimos una reclamación previa, bien fundada, bien argumentada, con toda la documentación médica, y contestaron dándonos la razón, y no solamente dándonos la razón, sino otorgándole a nuestra clienta un grado de incapacidad permanente absoluta, el 100% de la base reguladora. No se quedaron en la total, nos dieron lo máximo. Entonces estamos muy contentos también. Y por último, también otro procedimiento en el cual el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoce la incapacidad permanente total en la vía administrativa, pero tras un estudio, tras un análisis, tras estudiar sobre todo jurisprudencia, los fallos de los jueces y ver que este tipo de enfermedad podía dar lugar a una incapacidad permanente en el grado de absoluta, nosotros incidimos en eso y aconsejamos a nuestro cliente para que recurriera y para que fuésemos a la vía judicial. Fuimos a la vía judicial y efectivamente nos reconocieron la incapacidad permanente en el grado de absoluta. Por lo tanto, estamos Por lo tanto, el consejo para la gente, Aurora, ¿cuál es? Para la gente que nos esté escuchando. El consejo para como digo, para cualquier persona que se encuentre en esta situación, que tenga alguna enfermedad que le incapacite para desarrollar su trabajo, que le suponga un esfuerzo y que verdaderamente se tenga que centrar en su curación, en su enfermedad, en su bienestar, es que se ponga en contacto con nosotros, con un equipo jurídico. Nosotros le vamos a aconsejar, vamos a estudiar su situación y vamos a luchar por sus intereses y por conseguir que ese reconocimiento. Además son momentos en los que uno está con un malestar tremendo y lo que menos quiere es preocuparse, ¿verdad? Además, aquí hay que indicar que dos cosas fundamentales: el quién y el cuándo, porque hemos hablado de incapacidad permanente, pero claro, hay dos modalidades, que es la incapacidad temporal y la permanente. Que permanente dura más en el tiempo, la temporal
es durante un periodo de tiempo. Entonces, cuando hablamos del quién inicia estos procedimientos, pues sí, ponerse en manos de profesionales y evidentemente estar bien asesorado jurídicamente es fundamental. ¿Por qué? Porque el quién empieza, si hay una incapacidad temporal, que es como suele empezar un procedimiento de permanente, en la incapacidad temporal, una persona que no se ha recuperado o no ha tenido una enfermedad, un accidente de trabajo, la propia Seguridad Social es la que inicia el procedimiento porque ve que esa persona, pues a incapacidad temporal va a pasar a ser permanente. Entonces, cuando hablamos del quién, son los casos en los que es la propia administración, la propia Seguridad Social la que lo inicia. ¿Pero eso qué significa? ¿Se anulan las posibilidades a los demás ciudadanos? No. Los demás ciudadanos, aunque no estén en incapacidad temporal, pero se den una situación limitante para su actividad laboral que provenga, puede iniciarlo, y además el cuándo viene aquí, cuando quiera, incluso aunque se lo hayan denegado, porque muchas personas desisten cuando en los primeros reveses que tienen ante la administración, ante la administración, pues mira, es que me han denegado en el INS, me han dicho que no tengo posibilidades, es que el informe del equipo de valoración de incapacidades es nefasto porque no recoge ni parte de las dolencias que yo padezco y es que no puedo trabajar y nadie me hace caso. Frente a esa impotencia, nosotros sí que prestamos el asesoramiento médico y jurídico para que desde el principio se esté todo orientado a la consecución de algo que nosotros previamente hemos analizado que es factible. Y de hecho, en el análisis que hacemos, y afortunadamente en el departamento que tenemos en el despacho, donde Aurora, pues la verdad que ha desarrollado una labor increíble, porque como ha explicado en esta casuística, en este caso, pero es más increíble el hecho de que se hayan conseguido éxitos, no ya acudiendo a la vía judicial, no ya reiterando procedimientos para finalmente obtener una resolución satisfactoria, sino que hemos podido obtener resoluciones en vía administrativa, que no hemos necesitado acudir a la vía judicial, donde se han reconocido todas las dolencias o todas las limitaciones e incapacitaciones para la actividad laboral de nuestros clientes, con un éxito que de verdad que nos congratulamos todos, y evidentemente todo se debe a ese exacto análisis que se hace de la situación personal del cliente, una fundamentación jurídica correcta, un apoyo en médicos valoradores excepcionales con los que trabajamos, y que evidentemente el resultado ha sido muy satisfactorio, por lo menos toquemos madera ahora, ¿no? Hasta la fecha. Manuel, Aurora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que se nos va el tiempo y tenemos que continuar con más cosas aquí en el Hoy por Hoy Jaén. Gracias a la gente de un equipo jurídico y bueno, nos vemos en una semana. Gracias. Muchas gracias, Venga, Virgilio. Muchas gracias.